Esto que les voy a compartir hoy se ha vuelto rema en mi vida. Lo he estado experimentando desde hace algunos años. Al principio era algo como loco. No tenía la revelación que hoy en día tengo con respecto a esto. Les quiero contar algo. Hace aproximadamente, no sé, qué sé yo, unos 12 o 13 años atrás, empecé en mi vida a tener una serie de escenarios o una serie de situaciones que venían afectando mi cuerpo. No sé, comenzó como a pasar de la nada. A veces no me sentía bien de mi sistema digestivo. Tuve que ir varias veces al médico, no encontraban qué pasaba. En una ocasión me hicieron un estudio profundo. No, al parecer adquiriste una bacteria que tal vez se da en ciertos lugares. Y bueno, me hicieron un tratamiento y todo el tema. El asunto como que mejoró un poco, pero eso siguió ahí, ¿sí? Y recuerdo que antes de venir a vivir aquí a Bogotá, cuando yo llegué aquí a Bogotá, el asunto empezó como a empeorar, porque al momento que me trasladan en el trabajo que tenía, me cambian de cargo, las responsabilidades cambian, empieza uno a aprender cosas nuevas y eso como que me generó un poco de estrés y el asunto empezó como a empeorar un poco y no mejoraba y no mejoraba. Recuerdo que la pastora me decía, no, ya tú fuiste redimido de eso, oremos. Y yo decía, esta señora está loca. Yo decía, porque yo veía la forma como ella creía y como ella cree, pues ustedes conocen a su pastora, ¿no? Su pastora es una mujer de fe, que ella ve donde nadie ve, ella ve, ¿sí? Y ella veía sanidad en mi vida, pero yo decía, no sé, como que hay un poco de incredulidad. Y el tiempo fue pasando y ¿saben algo? Aunque a mí me habían enseñado sobre sanidad, porque en la gran mayoría de las iglesias se enseña sobre sanidad, pues la verdad yo no recibía sanidad. O sea, el asunto seguía empeorando y a mí me decían, no, mira, tú tienes algo que se llama síndrome del colon irritable, creo que fue, no sé, lo último que me diagnosticaron en esa época fue eso. Me dijeron, mira, eso no tiene cura, simplemente se puede controlar, pero no tiene cura, ¿sí? Tienes que tratar como de hacer lo correcto con la comida, etcétera, etcétera, pero empeoraba, el asunto empeoraba. No podía entender el asimilar de que Dios me podía sanar. Yo veía también que en medio del servicio gente era sana. Yo decía, no, pues Dios tiene favoritos. ¿Sí? No sé si a mí me pasaba únicamente. ¿A usted le ha pasado? Que usted dice, no, pues hay gente que viene con corona al mundo, ¿cierto? Entonces hay gente que baja con corona, pues desafortunadamente no tengo esa corona y eso no es para mí. Bueno, yo hoy quiero hablarle a todos aquellos que se identifican conmigo con respecto a esto. Los que han hecho de todo, pero al parecer nada funciona. Yo les quiero hablar a todos esos que no, simplemente no funciona. Y que haces, pedaleas, pero no llega la sanidad, ¿sí? Yo no sé, creo que este debería ser el título de esta enseñanza, es ¿dónde está mi sanidad? ¿A dónde está mi sanidad? No sé, fue como que lo que más vi que se acomodó cuando estaba estudiando sobre este tema y estaba desarrollando el tema. Y ¿por qué nosotros enfermamos? ¿Por qué usted se enferma? ¿Por qué llega enfermedad a nuestra vida? ¿Sabe usted eso?
¿Usted tiene su Biblia ahí a la mano? ¿La tiene ahí? Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 12. La respuesta es muy sencilla. A medida que vayamos desarrollando este tema, yo le voy a ir diciendo qué pasó con mi vida con respecto a la sanidad. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aquí está muy evidente el por qué nosotros enfermamos. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. A través de lo que pasó con Adán en el huerto del Edén, ahí entró la enfermedad. El pecado que trae, muerte. ¿Qué produce la enfermedad? Muerte. ¿Sí? Es lo que degrada nuestro cuerpo, es lo que definitivamente empieza a causar mella en nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros vemos la palabra, ese no fue el plan de Dios, que nosotros muriéramos, ¿sí? Ese no era el plan de Dios, no era el plan de Dios que nosotros enfermáramos. Y esto lo encontré en Ezequiel capítulo 18, versículo 32. En Ezequiel capítulo 18, versículo 32 dice: yo no quiero que mueran, apártense de la maldad y vivirán. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Y aquí empezamos a romper unos paradigmas que tal vez nosotros podemos tener en nuestra mente, ¿sí?, sobre la sanidad. Lo primero es que Dios no desea la muerte para nosotros. Yo pensaba eso. Yo no sé si usted ha escuchado personas que dicen: Dios me mandó esta enfermedad como una prueba. ¿Sí? ¿Han escuchado esto alguna vez? O no, esta prueba que me ha puesto Dios, pero cuando yo voy a la palabra he encontrado algo totalmente diferente. ¿Sí? Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículos del 16 al 17, y hoy vamos a utilizar mucho nuestra Biblia, y al final usted va a entender por qué les estoy dando tanta palabra. Santiago capítulo 1 del 16 al 17 dice: mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen ustedes mismos. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Dios da todo lo bueno. Dios da todo lo bueno. ¿La enfermedad es buena? Quiere decir que eso no proviene de Dios. Amén. Esto yo no lo entendía hace algunos años. A mí me enseñaban la palabra, yo recibía palabra, y yo no quiero decir ahora que mi pastor me enseñaba mal. No, yo no recibía bien la palabra. Y esto es una verdad que tal vez nosotros podemos tener, este tal vez puede ser una barrera que nosotros podemos tener en nuestra vida, de no recibir bien o no querer entender lo que la palabra me está enseñando. Amén. Que sea revelada en nuestra vida. Así es. Y en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Yo sé que esta palabra algunos se la saben de memoria. ¿Son planes de qué? De bien, de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Dios tiene planes de bien para nosotros. Su palabra dice que Dios tiene planes de bien para nosotros. Si su palabra dice que Dios tiene planes de bien para nosotros, quiere decir que la enfermedad no proviene de Dios. La enfermedad no proviene de Dios. Amén. La palabra pone al descubierto de quién viene la enfermedad. Y es súper diciente de quién viene la enfermedad. Ustedes conocen Juan 10:10, ¿cierto? ¿Qué dice Juan 10:10? El ladrón vino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Pero ¿qué vino a hacer Jesús?
y vida en abundancia. Amén. Amén. ¿Quién viene a hurtar? ¿Quién viene a hurtar tu salud? ¿Quién viene a hurtar tu bienestar? ¿Quién viene a matar tu cuerpo? ¿Quién te quiere matar? Satanás. Él lo quiere hacer. Amén. Él viene a hurtar, Él viene a matar y Él viene a destruir. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Wow. Yo no entendía, yo no lograba entender esto. Hasta que esto bajó a mi corazón. Hay algo que pasa en la vida de muchos cristianos y es que nos llenamos de tanta palabra, pero en nuestro intelecto. Es como si tú llevaras mucha mercancía a una bodega, pero la mercancía jamás sale de la bodega. O sea, jamás viaja a tu corazón. Y nunca esa palabra es revelada a tu vida. Tampoco hay iluminación. Porque cuando no hay una comunión con el Señor, cuando no hay esa interpretación a través del Espíritu Santo, quien es el que, yo le llamo así, ¿no? Quien es el que impregna esa palabra en nosotros, ¿cierto? Ese pegamento en nosotros, eso jamás va a ser una verdad en nosotros. Es un error creer que Dios envía las enfermedades, cuando en su palabra vemos muchas evidencias que jamás Dios desea eso para sus hijos. Amén. Quiero compartirles algo más del testimonio que les estaba dando. Recuerdo que cuando llegué a esta ciudad, yo no podía comer muchas cosas. Eso fue algo muy feo en esos años. Porque yo recuerdo que yo llegaba a un restaurante y a veces yo iba con Nata o a veces iba con mis suegros, mis pastores, y todo el mundo pedía, ¿no? El plato mío siempre era el plato más raro de la mesa. Porque si yo pedía algo tenía que decir, ay, por favor, me le quita esto y solamente me deja esto. Una hamburguesa sin carne. No, pero si yo pedía, un ejemplo, si yo pedía una hamburguesa, tocaba, lo primero que yo decía era, por favor, le quita la lechuga, sin lechuga. Muy pocas salsas, por favor, casi que nada, ¿sí? Si iba a pedir algo de tomar, me da agua, por favor, ¿sí? Habían cosas que no me caían bien. Y era literal, o sea, eso producía, yo no sé qué producía en mi sistema digestivo, pero me dolía. O sea, yo a veces sentía que mi estómago me dolía. Y era algo muy, muy incómodo. Era algo muy, muy incómodo. Recuerdo que a veces yo me ponía tan mal, que llegaba un momento en que había un nervio, hay un nervio, no sé cómo se llama el nervio, que está aquí atrás en la espalda, y ese nervio se me inflamaba. Y cuando ese nervio se inflamaba, yo quedaba inmóvil. Yo no me podía mover. Entonces, recuerdo que un día estaba en un gimnasio y me agaché y quedé así, literalmente. Quedé así. Y hubo gente que me quedó mirando y yo traté como de levantarme y yo iba caminando totalmente despacio, tratando de llegar a mi casa. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé con qué tú estás luchando o qué ha sido lo que te ha tenido ahí durante años. Y tenemos cosas en nuestro cuerpo. Miren, llegamos hasta acostumbrarnos a la enfermedad, a que simplemente vivimos con ella, ¿sí? Dios quiere que vivamos en sanidad. Dios quiere que vivamos en sanidad. Jesús lo dejó muy claro en Marcos 1, puede ir a su Biblia, Marcos 1 del 40 al 42, un hombre que tenía lepra. Yo creo que esta historia ustedes la deben tener muy presente porque esto se habla mucho. Un hombre que tenía lepra se acercó y de rodillas le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano.
Dios sí quiere que tú seas sano. Dios sí quiere que tú seas sano. Dios sí quiere que tú recibas sanidad. Dios quiere que tú recibas la sanidad, pero no únicamente que tú la recibas, tú puedes impartir sanidad. En ti está la sanidad. Amén. Dios desea que estemos enfermos. Dios no desea eso para nosotros. Y hay gente que se aferra a eso. Como hijos de Dios hemos sido redimidos de la enfermedad. Usted sabe que usted ha sido redimido de la enfermedad, que eso no le pertenece, que ese dolor, que ese tratamiento que usted lleva, quién sabe por cuántos años, usted no debería estar llevando ese tratamiento. Y con esto no le estoy diciendo ahora que pare cualquier cosa que usted se esté tomando, porque todo también depende de la medida de fe que usted tenga, de la medida a la cual usted, en la medida en la cual usted cree. Amén. Pasó algo en mi vida, y hablando sobre la redención, ahora yo les voy a dar un texto bíblico que en la palabra que habla de esto. Si usted tiene apuntes, sería bueno que usted pueda apuntar estos versículos. Al finalizar esta enseñanza, usted va a valorar esto que va a pasar al final. Usted hoy va a recibir sanidad en este lugar. Si usted tiene sea cual sea la situación, usted hoy va a recibir sanidad. En el 2018, recuerdo que salí de mi trabajo. Había una campaña de este pastor Kenneth Copeland. Ustedes lo conocen, ¿cierto? Había una campaña en un coliseo que está del Salitre, sí, ese. Un coliseo, y recuerdo, sí, en el Palacio de los Deportes, sí. Recuerdo que, yo llegué, yo pues me senté en la silla y el pastor empezó a predicar. Bueno, el pastor empezó a predicar todo el tema, y hubo un momento en que él empezó a orar. Y yo estaba en la parte de adelante, yo no recuerdo, yo creo que si yo estaba en la primera fila o segunda fila, total era que yo lo veía ahí al frente. Y había una unción tan especial en ese lugar, y yo estaba tan harto de lo que a mí me pasaba, porque era algo muy incómodo. Porque a veces yo no podía comer, o a veces simplemente pasaba todo el día con dolor, y yo prefería a veces hasta ni comer. Yo simplemente tomaba agua y con eso ya me sentía un poco mejor. Y yo ese día llegué tan cansado de ese tema a ese lugar, y recuerdo que el pastor solamente daba palabra. Y él decía, la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice. Y yo decía, pero ¿cuándo vas a orar? ¿Sí? ¿Cuándo vas a orar? ¿Cuándo vas a orar? Yo decía, yo estaba listo como para pasar allá adelante y que él impusiera sus manos. Algo que yo no me esperaba esa noche era que esa noche era mi noche. Y el pastor jamás me puso las manos encima. Ni jamás yo pasé allá adelante y me caí y fui lleno del Espíritu Santo ahí, porque yo soy lleno del Espíritu Santo. Tú estás lleno del Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo habita dentro de ti. Recuerdo que el pastor empezó a dar palabra, y el pastor empezó a hablar, y él decía, tú eres sano, la palabra de Dios dice que tú eres sano. Y él empezaba a dar palabra, y yo empecé a creer eso en mi corazón. Recuerdo que él empezó a orar, y yo en ese momento recibí mi sanidad. Yo sentí el poder de Dios siendo como fortalecido dentro de mí. Sentí algo aquí en mi estómago, y yo recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, estás sano. Yo dije, wow, ¿será? Es lo primero que uno dice, ¿no? Y ahí es donde empieza uno a fallar, ¿sí? Yo dije, ¿será? Pero dije, no, yo voy a creer, yo soy sano. Yo soy sano. Y recuerdo que yo salí, y cuando uno sale de ese coliseo, en la parte de afuera hay gente vendiendo, ¿verdad? El canelazo, estaba todo eso ahí, y yo con ese frío, y yo no me atrevía a comprar nada. Y yo veía que todo el mundo se acercaba, el tinto, la aromática. Yo decía, yo quiero tomarme algo caliente, y acostumbrado al temor, ¿no? De, uy, ¿qué tal que me caiga mal?
¿sí? Y me haga doler aquí y me pase yo toda la noche con ese dolor aquí en el estómago. Así que nada, yo empecé a creer simplemente. Al día siguiente yo hice algo atrevido. Fuimos a almorzar, recuerdo que era el día de las elecciones, y nos sentamos y yo pedí un plato que cuando yo pedí ese plato todos hicieron así. Y me miraron, ¿tú vas a pedir eso? Y dije, sí, voy a pedir eso. Yo me comí mi comida y no tuve ninguna reacción esa tarde. No pasó nada. O sea, la comida entró, fue digerible, todo estuvo súper bien. Y el Espíritu Santo me decía, tú has sido sano. Tú eres sano. Y yo luchaba, yo tenía una lucha en mi interior. Yo no podía entender qué era lo que estaba pasando. Dios me había sanado de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque yo creí su palabra. Hemos sido redimidos de la maldición. Isaías 53, del versículo 3 al 5, dice: todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo y lo despreciábamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Amén. Lo que pasó en la cruz fue poderoso. En esa cruz nosotros recibimos redención. Eso no te pertenece. La enfermedad no te pertenece. Uno de los estorbos para recibir sanidad es la incredulidad. Uno de los estorbos para recibir la sanidad es la incredulidad. Hebreos 13:12 dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. La incredulidad te aparta de tu sanidad. La incredulidad te aparta de Dios. Marcos capítulo 6, versículos del 5 al 6 dice: en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a algunos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Aquí está hablando de Jesús. Jesús en su tierra, ¿no? Y él no pudo hacer milagros ahí. ¿Por qué? Por la incredulidad. Otro obstáculo para recibir sanidad es la falta de perdón. La falta de perdón. El perdón es algo fundamental para que tú puedas recibir sanidad. Mire, la ciencia ha demostrado que algunas enfermedades como úlceras, como cáncer, migrañas, dolores crónicos están ligados. La artritis está ligada a la falta de perdón. La falta de perdón es algo muy tóxico. Ya voy a terminar con otras cosas que les quiero dar, pero ayer el Señor, cuando me daba palabra, hubo algo que hizo clic en mi corazón, y es la ofensa. El Señor me hablaba de la ofensa y el Señor me dio esto. La ofensa es muy destructiva porque a medida que la dejamos anidar en nuestra vida, esta actúa como un veneno, el cual se esparce en nuestro corazón de manera dosificada. Entre más pasa el tiempo, la concentración de ese veneno aumenta su nivel de toxicidad. Usted sabe a lo que me refiero cuando hablo de ofensa, ¿cierto? Cuando pasa alguna situación y yo siento, aquí en el interior utiliza mucho la palabra me siento tocado. Lo pone más in. Pero cuando nosotros sentimos esos sentimientos, o cuando nosotros anidamos esos sentimientos, la ofensa produce algunas cosas. Como por ejemplo, pierdes la paz. Cuando tú ves a la persona, a ti se te revuelve todo, ¿cierto? Cuando estás ofendido, pierdes el gozo. La ofensa rompe el caminar en amor.
La ofensa es una llave que le abre la puerta a la amargura. Ofenderse es una elección, ¿lo sabías? Nosotros podemos decidir si la ofensa llega a nuestra vida o no. Algo que también es importante para crear un ambiente de sanidad es reposar en el Señor. Amén. Reposar en el Señor. Reposar en el Señor me permite poder tener confianza en Él. Eso rompe la incredulidad, rompe el desespero. Y el gozo es un imán para la sanidad. Amén. Debemos gozarnos. Debemos gozarnos. Debemos gozarnos. Amén. Por último, quiero decirle algo. La palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Amén. La palabra de Dios es medicina. Hace aproximadamente unos 30 días tuve una experiencia con el Señor bien particular. Estaba en la casa, me empecé a sentir mal, empecé a sentir fiebre, sentía que todo me dolía. Recuerdo que tomé el teléfono, llamé a la droguería, pedí un medicamento para la fiebre, puse el medicamento en la mesita de noche. Bueno, bajé, recibí el domicilio. Cuando recibo el domicilio, el pastor estaba sentado en la sala. El pastor viene y me pregunta, ¿qué pasa? Yo dije, no me siento bien. Subí, puse el medicamento en la mesa de noche, y cuando puse el medicamento ahí, empecé a ver mi celular. Usted sabe que uno se sienta en la cama, mira el celular, y recuerdo que dije, me voy a tomar la pastilla, pues para bajar el tema de la fiebre. Y el Espíritu Santo automáticamente habló de manera audible dentro de mí, me dijo, ¿te vas a tomar eso? Es de esas cosas que tú te quedas como estupefacto, ¿no? Que tú dices, ¿qué pasó? O sea, ¿quién habló? ¿Te vas a tomar eso? Sabiendo tú que has recibido palabra y que tú sabes perfectamente que tú puedes colocar mi palabra en tu boca para que recibas sanidad. Recuerdo que empecé a orar, yo me levanté de la cama, me dolía todo. Empecé a orar y el Espíritu Santo me direccionó a que yo buscara la palabra. Recuerdo que el Espíritu Santo me decía, pon la palabra en tu boca, no pongas eso en tu boca, pon la palabra en tu boca. Y yo empecé a hablar la palabra, y yo tenía mi teléfono, cerré todo lo que estaba viendo, porque estaba mirando algo para comprar, lo cerré y abrí la Biblia, empecé a buscar palabra, y a medida que yo hablaba la palabra y la atesoraba en mi corazón, los síntomas empezaron a ceder. Esa noche pasó algo increíble en mi habitación, pero fue a través de la palabra. Y fue a través de confesar la palabra, de hablar la palabra, de creer la palabra, de meditar en su palabra, de gozarme en su palabra, de gozarme en sus promesas, y yo recibí sanidad. Los síntomas demoraron como 1 hora. En 1 hora ya yo no tenía fiebre, ya yo no tenía dolor, ya no me dolían las articulaciones. Pero fue a través de la palabra. Si tú tienes un dolor, si tú has luchado por algo por años, ahí cierra tus ojos, y mientras yo voy a ir declarando esta palabra, tú la puedes creer en tu corazón. Yo no voy a imponer manos sobre ti, yo solamente voy a dejar que la palabra actúe en tu vida, porque la palabra es medicina para nuestro cuerpo. Proverbios 4, del 20 al 22 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Y tú puedes decir ahí: yo puedo ejercer mi autoridad y yo le puedo ordenar a la enfermedad que abandone mi cuerpo en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que yo soy sano. La palabra de Dios dice que yo he sido redimido del poder de las tinieblas. Hebreos 2:12 dice: así que por cuanto
Así, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. La sanidad es mía, la sanidad me pertenece, es mi posesión por derecho. Amén. Oh Señor, tu palabra es medicina, Señor. Tu palabra es medicina, Jesús. Tu palabra es medicina, Señor. Proverbios 4, del 20 al 22 dice: pero los curaré, les daré salud y haré que con honra disfruten de paz y de seguridad. Oh Señor, yo creo, Señor, que el espíritu de fe que está en este lugar, Señor, que tu palabra es viva, Señor, que tu palabra produce el efecto de medicina en nuestro cuerpo, Señor, que la confesión, Señor, que nosotros hacemos con nuestra boca no es una confesión positiva, sino que es tu palabra, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Oh Señor, te damos gracias, Jesús. Tu palabra es sanidad para nuestro cuerpo, Señor. Soy sano, es mi derecho a la sanidad, es mi derecho a la sanidad. Oh, gracias, Jesús.